Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. La verdad que feliz de estar acá. Gracias a toda la gente de Durazno, la gente que está organizando este hermoso evento. Vamos a pasar, creo, una tarde maravillosa con invitados de otros países. Bueno, yo vengo a compartir con ustedes a ver si... Ahí está, gracias. Esta pregunta, ¿no? ¿Se puede ser uruguayo y optimista al mismo tiempo? ¿Qué les parece? Vamos a ver si en este ratito podemos abordar este tema, y en realidad lo voy a abordar de una manera que puede ir por otro lado del que ustedes piensan. Yo hablo desde esta psicología que es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un psicólogo que estuvo prisionero en los campos de concentración, y él ahí creó una teoría que para lo más importante, dice, en la vida es encontrar un sentido en la vida. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque en Uruguay tenemos un tsunami invisible. Saben que tenemos en Uruguay entre 8 y 10 intentos de suicidio por día y entre 1 y 2 suicidios por día. O sea, tenemos 600 suicidios por año. Por eso me preocupa mucho qué es lo que podemos hacer, y los voy a invitar en esta charlita, en estos 20 minutos, a ver si logramos al final hacerles una invitación a ustedes que me parece muy importante. O sea, tenemos una sensación de vivir sin sentido, de angustia, depresión, pesimismo, hasta el punto de que estos intentos de suicidio hablen de esta realidad. Y en el fondo... planteo esto porque muchas veces, en esa imagen que ustedes ven ahí de Chaplin, en tiempos modernos, nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida así como a veces aburrida, ¿no? Insípida, cotidiana. Estamos acostumbrados a sufrir toda la semana, lunes, martes, miércoles, para ser feliz el domingo, o sufrir, ¿no? todo el año, enero, febrero, marzo, para ser feliz en verano, o sufrir los 20, los 40, los 60, para ser feliz cuando nos jubilemos. Tenemos un montón de felicidad postergada. ¿No les parece a ustedes que sería lindo? ¿Cuántos de ustedes vinieron, vamos a suponer, el miércoles de noche a su casa y le dijeron, vieja, mamá, papá, o con quien ustedes vivan, ¿no sabes lo lindo que pasé hoy en mi trabajo? ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? ¿No sabes lo lindo que pasé en mi trabajo? Cualquier día, no el sábado ni el domingo, ni en verano, ni cuando nos jubilemos, sino que el sentido de nuestra vida se teje cada día. Por eso creo que tenemos que ayudarnos a vivir con alma. Psique es alma, es estar vivos, es realmente poder respirar. Y ese es el desafío que tenemos hoy en día, descubrir si estamos vivos. Si nos damos cuenta que estamos vivos, podemos llevar una vida con sentido. La siguiente, por favor. A ver, ahí está. Miren esta viñeta de Mafalda. Dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente. A partir de hoy comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. Dice, ay, Dios mío, ¿y si no me gusto? Y la primera receta para recuperar el optimismo, es aceptar lo que somos. Sándor Márai, un gran escritor húngaro, lo dice de una manera maravillosa. Dice, el que ama soporta la insoportabilidad del otro. Muy fuerte esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que en la intimidad de nuestro hogar todos somos insoportables. ¿Sí? Vamos a decirnos la verdad aquí. Ahórrense la plata que iban a gastar en psicólogo con esto. Todos en la intimidad somos insoportables. ¿Sí? O sea que en la intimidad se revela nuestro verdadero carácter. ¿Qué es lo que hace el amor? Realmente nos hace soportar la insoportabilidad del otro, con lo cual la hace más soportable. ¿Por qué digo esto? Porque en los vínculos, tanto de pareja como de trabajo, muchas veces nos esforzamos mucho por tratar de cambiar al otro, gastamos energía tratando de que el otro cambie. En cambio, si aceptamos cómo es el otro, uno realmente cambia como un resultado del amor, ¿no? Uno cambia después de que has aceptado por lo que somos como persona. Nosotros crecemos en base a ultimátums de amor. El que te quiere te hace crecer. Un poquito de la evolución de cómo llegamos hoy en día en el pesimismo y la infelicidad. Por eso abordo esto un poquito solo de lo que es la educación y el tema de los niños hoy en día, ¿no? Hoy en día vivimos un mundo que es consulta al experto. Nadie se cree capaz de ser experto en su tema, sino que consultamos a los demás, a los psicólogos o al médico, al abogado. Miren lo que dice esta mamá acá al niño. Se me está acabando la paciencia. ¿Te presto? Le dice el nene. ¿Vieron? Porque los nenes de hoy están así. No sé si es el jugo Hades que toman, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Pero, mamá, estás estresada, ¿por qué te tomas unas vacaciones, mamá? ¿Viste? Ellos están tranquilos. En el pasado había una autoridad natural y vertical. Recuerden, el abuelo de ustedes se sentaba, ¿se acuerdan? En la mesa y se respetaba eso. Decían, cuidado, no molesten al abuelo que llegó cansado, decía mamá. ¿Se acuerdan? Decían los padres. Y nosotros, mi padre siempre cuenta que a él su papá lo educó por control remoto. Era así. Eso quería decir en la familia de mi padre, quería decir conversación de adultos, niños al cuarto. Y ahora lo sacás al pibe, ¿no? Le das la Ritalina, le sacás el Wii, le sacás el Play, le sacás la computadora y el pibe hace lo que quiere. Hemos perdido la autoridad, que seguro Facundo va a hablar de eso después.
No faltan pediatras, sobran pacientes. Esto es una explicación de cómo se construye el psiquismo, a esto voy, de cómo estamos hoy en día como uruguayos para después ir al tema del optimismo. Un pediatra escribió un artículo español muy bueno, dice esto: no faltan pediatras, sobran pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros éramos chicos, nos caíamos al piso, me acuerdo, a caerme, a hacerme un chichón, venía mi abuelo, me ponía un cuchillo, una cuchara, ¿se acuerdan de esa época? ¿No? Así, hoy en día se cae el nene al piso, llama al SEM. Antes que se esté callando ya está llamando al SEM. A ver si viene los 5 minutos que dice la publicidad. Y si no viene le hacemos un juicio. Con esa plata nos vamos a Estados Unidos. Estás deseando que el pibe se caiga. Entonces, chichón, colchón, no, para que no tenga ningún chichón. Y cuando lo presentan el nene, la madre, deja al niño en el jardín, dice, mire, que si hace así, maestra, quiere decir que le pasa esto. Yo le pongo este colchón, no me le vas a devolver con un chichón. Y el padre, el abuelo, cuando se hacía un chichón, se acuerda del niño, ni le contaba a la madre lo que había pasado. O sea, chichón, colchón, ¿qué quiere decir esto? Que con todos los colchones que nos han puesto una sociedad sobreprotectora, estamos incapacitándonos para ser felices. Entonces el primer chichón lo va a tener cuando va al liceo o cuando accede a un trabajo. Porque la vida es incorporar los chichones. Lo que faltan, sobran colchones y faltan chichones, para hacerla fácil. Esto es lo que dice Aldo Nauri, de que tiene que ver con la edad de los hijos. Esto ha hecho, la actitud parental sobreprotectora, ha hecho que nuestros hijos ya no tengan la edad que tienen. Si ustedes conocen a alguien que tiene 30 años, no tiene 30 años, tiene 22. Sácale 8. Vas a ver que te vas a entender bien con él ahora. Y si tiene 22, tiene 15, 16, 17. ¿Sí? Esto dice Aldo Nauri. Quiere decir que nuestra actitud parental sobreprotectora ha hecho que nos cueste madurar psicológicamente más. Por eso hoy en día alguien de 35 años le dice al papá, mamá, me parece que me gusta una nena. ¿Entonces te vas a ir de casa? No, papá, primero me voy de viaje de intercambio. O sea, para sacar al pibe de casa ahora hay que hacer un laburo chino. Esto soy yo cuando era niño, con mi hermano, y esto tiene que ver con la felicidad. Cuando nosotros éramos chicos, tengo 41 años, pedíamos la bicicleta para fin de año, ¿se acuerdan? Para Papá Noel o para Reyes, y esperábamos todo el año. ¿Se acuerdan de esa etapa? Esperábamos todo el año. Y cuando venía la bicicleta, no, es un triciclo. Y aparte tenés que compartirlo con tu hermano. ¿Está? Bueno, gracias. Y esperamos todo el año. ¿Para qué servir? Y ahora la bicicleta espera al nene. Ahora la bicicleta espera al nene. Entonces, ¿para qué se va a motivar? ¿Para qué se va a despertar? ¿Cómo va a ser para descubrir el sentido de su vida? Esto de esperar la bicicleta todo el año nos hacía desear, nos permitía caminar. Al otro día la bicicleta estaba tirada, el 26 de diciembre, el 27 de diciembre, porque ya había cumplido su función, que era caminar, subir las notas en el liceo, cocinar si mis viejos no estaban, no sé, todo lo que era esa forma de educar en el momento. Bien. Ay, la alegría de mamá. ¿Quién tiene la juguera en casa? Ahora tengo un hobby que es sacar fotos de jugueras en las casas. ¿Saben cómo es? La usaron, los que la tienen saben que la usan una vez, ¿no? Un estrés para limpiarla, quedó arriba de la heladera. Pero ¿por qué pongo esto? Porque es el mundo de las cosas, ¿no? El nene ve que el papá le regaló la juguera a mamá y pide el play para él. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos un poco criticando, el mundo de la sociedad de consumo. Antes, en la diapositiva anterior, me faltó decir esto. Nuestros abuelos se criaron en la sociedad de la pobreza. Crecían sabiendo que no se podía lograrlo todo. Disfrutaban lo poco que se lograba. Eso es crecer en la esperanza. Y nuestra sociedad, vivimos una sociedad de la abundancia. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y eso hace entonces que quedemos más víctimas de un presentismo. Por eso la logoterapia propone un sentido y un futuro. Salteamos la juguera. Miren esta viñeta. ¿Alguna novedad? No soy feliz. ¿Alguna novedad? Claro, ¿qué me estás preguntando? Si es martes al mediodía o jueves de noche, voy a ser feliz el domingo. ¿Me explico? Hoy, si gana Peñarol, voy a ser feliz también. Voy a ser feliz en verano, voy a ser feliz a fin de año. Pero ¿cómo voy a ser feliz un martes al mediodía? Tenemos que recuperar, no hipotequemos la vida. Si no sabemos si llegamos al domingo. Cada día, hoy, este día hermoso que nos recibió Durazno, es un día para celebrar la vida. Es un milagro que estemos despiertos hoy. Es un milagro. Y ese milagro hay que honrarlo con nuestra propia vida. Si ustedes tienen un perrito en casa, podrán enseguida darse cuenta de esto. ¿Cuándo es más feliz el perro? Cuando le estoy por dar de comer aquí en la primera cena, que viste que vos vas corriendo y el perrito va corriendo al lado tuyo, moviendo la cola, o en la segunda cena cuando está comiendo. ¿Cuándo es más feliz? Cuando le estás por dar de comer, antes es más feliz. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un buen docente? Aquí Álvaro que va a hablar después de su experiencia, ¿no? Hay un buen docente porque los gurises están atrás de él. Profe, y mañana, profe, pasado, va a hacer tal cosa, profe, maestra. ¿Por qué ese profesor no lo empacha? Porque empacho no es felicidad. Ese profesor le ofrece un sentido por el cual él trabajar. Ese profesor le promete la bicicleta y le regala el triciclo. Y eso hace que la persona pueda seguir proyectándose. Si no, queda perrito. Los que trabajan en educación saben que cuando ustedes se acercan a un perrito y está comiendo, ¿qué es lo que pasa? El perrito te muerde, te gruñe o te persigue.
¿verdad? Y estas son las patologías nuevas que tenemos en el aula: bullying, ciberbullying, agresión, baja tolerancia a la frustración, trastorno del control de los impulsos. O sea, tenemos perritos. Tenemos que trabajar para convertir a ese perrito en una persona. Este es el gran desafío, porque si no, ante la primera frustración, va a intentar suicidarse, que fue, ¿recuerdan? Un psiquismo frágil, lo primero que hablé al principio de la charla. Nadie sigue un triste. ¿Quién sigue un triste? El pesimismo se contagia como se contagia el optimismo. Por eso vamos a entrar ahora en estos últimos minutos al tema del optimismo y del pesimismo. Miren la frase que nos decimos los uruguayos. Y acá esta foto la saqué en Perú, Álvaro. Me pedí una chicha y una limonada, ¿no? Porque esto es bien frase que ni chicha ni limonada, ¿no? Esto es los uruguayos. Deja, se dice allá en mi tierra en Las Cano. ¿Cómo anda? Deja quieto. ¿Conocen estas expresiones uruguayas? Es lo que hay, valor. Está todo inventado. Che, ¿cómo andás? Bien, no te cuento. No, ni me cuente, porque aparte eso es lo que vos pensás. ¿Y cómo andás? No, la vamos llevando, ¿viste? Tirando para no aflojar. Mal pero acostumbrado. Más triste que uruguayo contento. Si los uruguayos nos decimos esto, estas frases, cada día que nos levantamos, ¿cómo vamos a vivir con optimismo? Y a mí me preocupó mucho esto, cuando estaban preocupados, ¿no?, nuestros gobernantes, porque si venían los brasileños o los argentinos o los peruanos a veranear a Uruguay, entonces me ocurrió una publicidad. A ver qué les parece esta publicidad. ¿Usted cree que es depresivo? Venga al Uruguay. ¿Qué le parece? Un mes, una estadía paga con un brasilero viviendo en tu casa, pero no puedo hablar. El brasilero tiene que convivir contigo y después tiene que contar lo que vio. Buen día, mi amor. Buen día para vos. ¿Y qué vas a hacer hoy? Nada, ¿para qué me preguntas? Lo mismo. ¿Y te invito a almorzar? Sí, me da lo mismo. ¿Hacemos esto? No, lo que vos quieras. Y esto me lo dijo un paciente, es increíble. Me dijo, ¿te saco entrada para ver Paul McCartney? No, yo si era John Lennon iba, ¿viste? Entonces, claro, más triste que uruguayo contento. ¿Cómo hacemos para revertir esto? ¿Se entiende? Entonces, ese pesimismo, esa baja tolerancia a la frustración, esa postergación de ser felices, en vez de celebrar la vida hoy, no nos deja permitirnos decirnos que podemos ser felices hoy. Por eso nadie sigue a un triste, ¿no? Acá están mis hijas con una amiga, primer día del liceo, 6:30 de la mañana, ya hace 2 años de esta foto. Ahí los que pueden ver esa foto, ven que en esa foto es alegría, es entusiasmo, es futuro, ¿no? Es expectativa. Y cuando me recorro el país trabajando con docentes y les muestro esta foto, siempre les digo lo mismo. Les digo, esas niñas están contentas porque están convencidas que los profesores creen que ellas pueden cambiar el mundo. Levantó la mano en un liceo que di esta charla y me dijo, una profesora me dijo, esperá que lleguen a tercero de liceo. Oh, esto es Uruguay. Yo dije, ¿dónde estoy? Esperá que lleguen a tercero de liceo. Y la directora que estaba ahí me dijo, ¿viste por qué te dije que tenías que venir? ¿Por qué? De vuelta con Sabater, porque si usted es pesimista no puede entrar al aula. Tenemos que cuando nos levantamos tenemos que ver, cambiar el uruguayo ese que nos tira para abajo, que nos dice cosas negativas, que nos dice tirando para no aflojar, aquí andamos, la vamos llevando, ¿no? Y cuando me faltan 10 años para jubilarme, ¿no? Para poder decirnos algo nuevo. ¿Qué es esto? Si usted es pesimista no puede entrar al aula, si usted es pesimista no puede entrar a su casa, si usted es pesimista no puede entrar a su lugar de trabajo. Porque entusiasmo viene del griego, que quiere decir con Dios dentro, con vida dentro. O sea, la persona entusiasta contagia ganas de vivir. Un papá estresado no puede contagiar ganas de vivir. Tiene que restaurarse fuera para poder, y un docente también, y un empresario también. Por eso dice Sabater, no, pero usted puede ser pesimista. Puede ser pesimista en privado. O sea, en casa, ¿sabes qué? Me tenés podrida porque no sé qué, porque los chiquilines, porque vos, porque no sé qué. O tu jefe me tiene podrido porque no sé qué. Esto en privado. Pero llego al aula y digo, chiquilines, ¿qué podemos hacer hoy diferente? ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer para hacer una técnica distinta, para contagiar la alegría de vivir? Y ese clic es el que tenemos que trabajar todos para convencernos que se puede ser que el optimismo se contagia. Si no se contagia el pesimismo, si no se contagia el optimismo, obviamente se contagia el pesimismo. Entonces, para ir terminando, lo más importante es esta frase de Sartre, que para mí es una frase emblemática de la historia de la filosofía. Sartre dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Ahí es donde aparece, desde que somos chicos hicieron cosas con nosotros. Nos hablan un lenguaje, nos ponen una lengua. Nosotros repetimos la palabra que nos dicen. Pero llega un momento que tenemos que decir una palabra nueva. Llega un momento que yo me tengo que parar y decir, qué vida de porquería que estoy llevando. Yo no quiero vivir más así. Quiero cambiar. Yo no puedo ser víctima de las circunstancias ni de los instintos. Lo que me pasó me condiciona, claro que sí, pero no me determina. Y eso es lo que dice Sartre. Haga algo con lo que hicieron de usted. Y cuando yo hago algo con lo que hicieron de mí, tomo la vida en mis manos, no me puedo justificar.
Que cuando era chico, papá, ¿por qué me dabas Bascolé? Y me decían Alejandro Bascolé. ¿Por qué no me diste Nescao? No, porque no puedo tener 40 años y reclamarle eso a mis padres. Eso es inmaduro emocionalmente. Uno cuando llega más de la segunda mitad de la vida, que estoy yo ahora con los 41 años, uno agradece de dónde vino. Uno dice, pucha, ¿cómo hicieron los viejos para llegar hasta acá? Para criar 5 hijos. Yo tengo 2 hijas, no sé qué hacer con ellas. ¿Me explico? Entonces, poder agradecer de dónde uno vino, ese es el verdadero sentido de la vida, para honrar a nuestros hijos. Entonces, el desafío, y los invito, mientras voy terminando, el desafío es este. ¿No les parece que será lindo dentro de 10 años? Mi hija mayor Martina tiene 13 años. Me gustaría que cuando hagamos TED 2023, dentro de 10 años, si yo venga y me pregunten, ¿cuántos suicidios hay ahora en Uruguay? 300. Y dentro de 20 años, cuando digamos, ¿y ahora cuántos suicidios por año hay en Uruguay? 50. Y lo hicimos nosotros. ¿No les darían ganas de vencer ese pesimismo y decir, bomberos, escribanos, contadores, maestros, publicistas, deportistas, psicólogos, educadores, todos, entre todos, que nuestra generación sea testigo, que revertimos una realidad de 600 suicidios por año a 50 o a 5 suicidios por año? Y realmente darnos cuenta que el sentido de la vida es hoy descubrir que estamos vivos y cambiar nuestra realidad. En el 2011, hoy hablé del tsunami invisible que era este fue un tsunami muy visible, 2011 en Japón. ¿Se acuerdan? Los japoneses, al otro día del tsunami, la palabra que más se escuchaba decir era gambarimasu. Como, buen día, gambarimasu, buen día, gambarimasu. Gambarimasu quiere decir, da lo mejor de ti. ¿Tá? No sé, y se decían, che, ¿a vos cuántos se te murieron? No, a mí se me cayó el edificio, se murieron, sí, a mí se murieron 20, ¿viste? Yo estoy peor que vos, ¿viste? Y decirle al director que estoy peor, decirle al jefe que estamos peor, porque si no estamos peor, ese sería un uruguayo colado en Japón. ¿Está bien? O sea, un uruguayo, ¿viste? No, yo estoy peor que vos, ¿viste? Porque a mí lo que me pasó. No, se decían gambarimasu, o sea, da lo mejor de ti. Lo lindo de esta historia, ¿se acuerdan que los japoneses hacían cola, ¿no? Para cargar un bidón de agua, después volvían al final para cargar un segundo bidón de agua, porque el psiquismo es colectivo para ellos. Y eso es a veces lo que nos falta como humanidad y como sociedad, darnos cuenta que estamos todos juntos, que vamos en la misma nave, que tenemos que cuidar. Si cuidamos la persona, cuidás el medio ambiente, cuidás la educación, cuidás todo, no es solo individual. La historia linda es que, dando este gambarimazo en un liceo de El Pinar, un chico me persigue cuando termino la charla y me dice, profe, ¿cómo se escribe gambarimasu? Y yo le digo, tenés que entrar al País de Madrid y es un artículo de un psicólogo español. Me dice, no, profe, a mí no me importa internet. Yo no sabía qué tatuarme. Ahora ya sé. Así que lo que les invito a los que vinieron a esta charla y los que no pudieron venir, díganle, ¿cómo estuvo la charla de Alejandro? Y dice, no dio ninguna charla TED, vino a hacernos un tatuaje. El tatuaje es este, gambarimasu. Cada uno se lo tatúa, por favor, no puede ser muy íntimo dónde hacerse el tatuaje, porque mañana hay que mostrarlo, ¿sí? En casa y en el trabajo hay que mostrar el gambarimasu, de que están dando lo mejor de sí, de que estamos celebrando la vida, a ver si podemos cambiar esta realidad de los 600 suicidios por año. Muchas gracias.